símbolo, la fuerza, la internacionalización de una persona de semejante talla personal, moral y profesional, sino además lo que eso había significado para el pueblo salvadoreño. Y por ponerlo en términos que yo soy así muy bruta, era el golpe más bajo a un pueblo que se aferraba a las palabras de este señor y de este líder para esperar y para intentar una solución negociada e intentar evitar quizá lo inevitable. Eso nos costó mucho transmitirlo, primero porque no somos salvadoreños y además, y no porque no nos importe, sino porque es una cosa muy personal, muy de ustedes, pero era muy importante para todos nosotros transmitir eso. Tener a más de 50 salvadoreños al día en la sala del tribunal ayudó mucho. Sin duda, yo creo que el juez nos miraba a todos diciendo, ¿y cuánta gente marrón de pronto aparece en mi sala? Pero era muy importante el mensaje de estar ahí. Y lo que parecía inverosímil, y yo creo que a todas luces en esa exposición oral de la sentencia del juez Wenger, de Fresno, piloto de aviación, pues de derecha recalcitrante, entendió que, y además lo narra y está en la sentencia, está en inglés, pero invito a todo el mundo a leer ese cachito porque merece la pena. Hace un acopio de la importancia de esa persona y de su mensaje para el pueblo salvadoreño. Yo digo osadía, él utiliza otra palabra, pero bueno, creo que suena bonito en español. Y él habla de la osadía de un ejército que mata a Monseñor para matar al pueblo salvadoreño, es decir, para deprimir a todo el mundo, para acabar un poco con ese espíritu. Y entonces declara el asesinato de Monseñor Romero una única muerte, pero un crimen de lesa humanidad, porque entiende que el crimen se comete contra el pueblo salvadoreño. A mí todavía me emociona eso, mira, eso a mí me... Oír eso de un hombre con cara de enfadado, ¿verdad? Aproximadamente una semana y media, que cara de esas de piloto de la Fuerza Aérea Gringa, es muy emocionante. Y yo creo que le convencimos en el sentido, respetó a partir de ese momento, respetó que se gritara Monseñor Romero presente en su sala de tribunal durante aproximadamente 5 minutos. O sea que fue muy emocionante. Y bueno, solo por... Yo además voy a terminar, me he pasado del tiempo. ¿Cuánto me he pasado ya del tiempo? Me he pasado bastante, ¿no? Me pasa ya de 10 minutos. Y bueno, solo por contarles un poquito, el caso Monseñor trajo, y ahí sí que quiero con un poco de humildad decir reconocimiento, que bueno, no sé si nos merecemos o no nos merecemos, pero para CJ y confianza y apoyo, para incluso, y un poco la energía, porque uno acaba emocionado y eufórico, pero cansado. Y sin embargo trajo enseguida el deseo de todos y un poco de los compañeros en Estados Unidos y en El Salvador de ir a por el que se consideraba uno de los artífices del dolor, como lo llamaron en Memphis. Una de las personas se le conoce como más crueles en el contexto del ejército y de la estructura de la candona y militar, que era Nicolás Carranza, un hombre que además de ser difícil y posiblemente malvado, está orgulloso de ello y lo puso de manifiesto a lo largo de todo el proceso. Fue un caso complejo y un caso bonito, y quizá me gustaría resaltar que fue muy difícil, pero encontramos a una de las viudas de los líderes del Frente Democrático Revolucionario asesinados en noviembre de 1980. Otra de las cosas que a mis compañeros, por ser más mayores y tenerlo más presente, pero a mí por cuando uno empieza a enterarse de la idea de El Salvador, no voy a ponerlo a la altura de Monseñor, pero es otro de esos golpes bajos, en un intento otra vez de negociar, de crear una plataforma de diálogo, de una fuerza política apoyada, dispuesta a ver si había una salida que no fuera la salida armada, y entonces entran en el externado. Bueno, ustedes conocen la historia mejor que yo, pero entran en el externado y los matan además salvajemente, dejando esa falta de esperanza y de solución. Y encontrar a una de las viudas fue fundamental para el caso. Nicolás Carranza, y con esto posiblemente voy a terminar, pero es una cosa que he dicho varias veces, pero yo no sé si la gente lo entiende, porque a mí los medios de comunicación más importantes de El Salvador no me hacen mucho caso, que está muy bien, y no saca estas cosas. El Faro sí, perdón, tienes toda la razón. El medio más importante de comunicación me hace mucho caso. No, pero diga que sí. ¿Es usted familia? ¿Es usted familia? Ya sabía yo. Pero bueno, una cosa importante, Nicolás Carranza, como les decía, además hay otra persona que participó como testigo en el caso, es decir, es que estoy rodeada de gente
la gente estupenda esta tarde, pero fue un caso interesante, pero un caso también, siguiendo ya habiendo aprendido mucho de los errores, ¿no?, que cometimos en los otros casos. Ya teníamos el testimonio directo de las víctimas, teníamos supervivientes de tortura, teníamos un muchacho que igual ustedes se acuerdan, ya no tan muchacho, aunque él me daría un beso por esto, que había sido acusado por el asesinato de un agregado militar, se acordarán a lo mejor, cuyo apellido yo no puedo pronunciar, eso es. Entonces, acusado, torturado por la policía de Hacienda. Bueno, entonces era un grupo importante, representativo. Teníamos mucha gente representando familiares asesinados de Andes 21 de junio. Es decir, esta vez traíamos otros sectores también que habían sufrido mucho durante esos años. Pero quizá la parte más importante, las dos partes más importantes, es que demuestra un poco lo que uno aprende en estos casos, es la arrogancia de estas personas. Cuando digo persona, me refiero a Nicolás Carranza. Jamás durante el proceso se retractó por supuesto negó a las acusaciones, poco más tienen que hacer, pues, pero la arrogancia en ningún momento mostró, y después quiero escuchar con atención a Carlos Dada respecto a sus entrevistas con Sarabia, pero esta es mi opinión, ¿cómo les diría yo? Por supuesto, arrepentimiento, es demasiado católico el concepto, pero ni siquiera una idea, algo más racional o más intelectual de justificar o racionalizar ninguna de las decisiones que tomaron en esos años. Al contrario, orgulloso de haberlas tomado y con una justificación clara. Reconoció en la sala del tribunal que además, como algo que le enorgullece, el haber sido asalariado de la CIA durante su participación en el gobierno salvadoreño. Eso es mínimo traición, vamos, digo yo, si uno mira los códigos penales, que además era algo que él había hecho por dinero y lo reconoció en el banquillo de acusado. Pero quizá lo que a mí más me marcó, y que siempre quiero, y ustedes corran la voz por ahí, es que a él se le apoyó en aquel momento bajo el gobierno de Antonio Saca para pagar a su abogado en Estados Unidos. Su defensa acérrima fue que no se le, por supuesto, cuando ya no pudo negar nada y le ganamos en todas las diferentes batallas legales, su defensa fue solo: existe una ley de amnistía y yo soy intocable. A mí me dice mi gobierno, y el gobierno de El Salvador llegó tan lejos como para contratar a su propio abogado, que posiblemente pagaron todos ustedes con los impuestos, para defender la legalidad de la ley de amnistía ante la Corte de Apelaciones del circuito correspondiente. Entonces, personalmente, como profesional, en Estados Unidos yo no defiendo verbalmente, oralmente los casos, tengo gente muchísimo mejor, compañeros abogados que lo hacen mucho mejor, pero estábamos en la sala y era increíble que este señor venía como abogado del Estado salvadoreño. Yo nunca había conocido un abogado del Estado privado pagado por los contribuyentes. Y este señor se representa como tal. Tan lejos llegaron que interpusieron, que es carísimo en Estados Unidos, un recurso ante el Tribunal Supremo, siempre en defensa de la ley de amnistía. Afortunadamente, el Tribunal Supremo norteamericano tiene la capacidad, no es como en nuestros países, donde es obligatorio visitar los recursos o analizar esos recursos. En Estados Unidos, la Corte Suprema tiene la capacidad de rechazar un recurso por considerarlo tonto, y afortunadamente lo consideraron tonto. Así que ganamos el caso y ganamos esa batalla. Yo sé que hay mucha curiosidad por el siguiente caso, pero lo voy a dejar para preguntas. Pero solo decirles que fue este amor por El Salvador que nos llevó al caso Jesuitas, y como saben ustedes está en marcha, así que puedo hablar menos, y gracias por aguantarme. Muchas gracias. Bueno, el siguiente ponente, el licenciado Carlos Dada, ya todos lo conocemos, de reconocida trayectoria periodística, director del periódico digital El Faro, considerado el primer periódico virtual de América Latina, y se ha llegado a la conclusión aquí que también es el mejor, ¿verdad?, de América Latina. El Faro, de la mano de Carlos Dada, fue el medio salvadoreño que cubrió el juicio contra el ex viceministro de Defensa Nicolás Carranza y el juicio contra el capitán Álvaro Sarabia en el caso de Monseñor Romero, el único juicio condenatorio existente a la fecha. La labor periodística del Faro ha logrado uno de los elementos más importantes sobre este caso, con la reveladora entrevista a Álvaro Sarabia, quien se mantiene en la clandestinidad. Le doy la palabra entonces al licenciado Carlos Dada. Gracias.
Muchas gracias. Primero le quiero decir a mi tía, la señora que está allá, que dijo que era el mejor periódico de América Latina, que no la conozco, pero a partir de hoy será mi tía, y por favor vaya a todos lados donde me toque hablar. Es mi tía. No. Quiero primero llegar a una conclusión obligada, y es que, si me lo permiten, pensar que algo bueno tengo que haber hecho para estar en un panel con estas 4 personas. Me invitaron para hablar de otra cosa, de lo que me dijeron ahorita. Me habían invitado originalmente, Carlos Clara me pidió hace más de un mes que yo viniera a hablar sobre el caso Sarabia, que se llevó a cabo en Fresno. Obviamente Carlos no sabía que íbamos a sacar la historia que sacamos ayer en el Faro. Y le voy a hablar de las 2 cosas. Voy a ser breve, pero sí quiero decirles que ayer fue un día frenético en el Faro, pero también un día muy emocionante. Frenético porque se nos cayó el servidor. Sí, ¿verdad? Pero se nos cayó el servidor porque yo creo que en este país no hay servidor que aguante con la cantidad de gente que quería entrar ayer al periódico. Con todos los problemas y todo lo que se estuvo tratando de resolver durante todo el día, creo que por sobre todas las cosas hubo esa emoción presente de decir, si alguna vez se nos va a caer un servidor, que sea justamente por esto, ¿verdad? Y fue muy emocionante también descubrir cómo las nuevas tecnologías también le han dado un poder ciudadano a la gente que tiene acceso a las nuevas tecnologías, y esta es una de nuestras grandes tareas en este país. Le dan el poder de reproducir eso y de estar posteando, y de verdad fue un día muy emocionante ayer ver cómo reproducían esto en los blogs, en el Twitter, en el Facebook, aquí y allá, se lo mandaban por correo, la gente lo imprimía, se lo llevaba de mano en mano, y nosotros nos sentimos muy halagados y muy agradecidos por este gesto, y un poco apenados también por no haber dado acceso a todo el mundo. Me informan que ayer solo la gente que leyó esta noticia en el Faro fueron 200,000 personas. Y todos ustedes se están quejando porque no pudieron entrar. Entonces, para nosotros esos son números que para los que no estamos listos, digamos, ¿verdad? Así que quiero abrir por eso, porque han sido 2 días muy bonitos y muy emocionantes. Pero bueno, regreso a cómo empezó esta historia. En el año 2004 a mí me dieron una beca para estudiar en la universidad donde Terry Carroll da clases. Y ella me dio clases. Un día, tomándonos un café, empezamos a hablar sobre el caso Sarabia, el juicio en Fresno. El juicio ya había pasado, tengo que aclarar. Y a mí me parecía fascinante la idea de, estando en el norte de California, poder ir a buscar al capitán Sarabia, que no se presentó a su juicio, y ubicarlo. De estos cafés con Terry, pasé también a los cafés con Almudena Bernabeu, y así empecé a buscar al capitán Sarabia. Fui a Modesto, donde vivía, fui a visitar el otro de carros donde vendía carros, fui a tocarle la puerta a la mujer con la que él vivía, que nunca me abrió, fui a ver un investigador privado que me dijo que seguramente estaba en un río en Chicago, pasé por Chicago y nunca lo encontré. Pero es una historia que además me empecé a sentir obligado a contar. Y esto es importante porque más adelante les quiero contar cómo normalmente uno goza haciendo estos trabajos y yo de repente lo sufrí. Me sentí obligado a contarlo, entre otras cosas, porque las personas que ustedes ven en esta mesa son todos extranjeros, ¿verdad? Todos extranjeros que han puesto mucho empeño en regalarnos un poco de nuestra historia, y ese es un trabajo que no hemos podido hacer los salvadoreños. Ese es un trabajo que yo estoy, como salvadoreño, profundamente agradecido a todos ellos, ¿verdad? Pero que creo que en algún momento tenemos